Hola, soy Juan Manuel Saavedra Materón y hoy tengo el gusto de leer un capítulo del libro titulado Con la dulce candidez de un espantapájaros de mi gran amigo Carlos Humberto Quiseno. Los ricos, como don Tiberio Mejía, viajaban en bestia y los pobres veníamos a pura pata. Muy pocos podíamos calzar alpargatas, inclusive muchas personas venían descalzas. La travesía duró varios meses. Fue muy larga y penosa, bordeando el río Cauca y descansando en los pequeños y escasos pueblitos que encontrábamos al paso. Eran caminos de arriería, intrincados, pantanosos y feos. Afortunadamente aquellos arrieros tenían la buena costumbre de hacer ranchitos a la vera del camino. Allí dejaban manteca, panela y sal para los caminantes. A veces hasta encontramos tabacos y naipes. En verdad, nunca faltó comida porque casi todos traíamos escopetas y perros. La cacería era muy linda. Cogíamos tatabras, guatines, nutrias y hasta un jabalí. ¡Qué animal tan bravo! Eso es parecido a un marrano grande, pero 10 veces más salvaje y con los colmillos amenazantes y retorcidos por fuera. Si algún día se llega a encontrar una bestia de esas, ni se le vaya a ocurrir ponerse a torearlo, porque ese hijo de madre animal es de lo más peligroso que hay, advertía con desusado nerviosismo. Después de prolongada pausa, continuaba emocionado su relato. En esa correría aprendí el juego del machete. Me lo enseñó un primo llamado Delfín, que inició con nosotros el viaje, pero se enamoró de una muchacha y se quedó en el primer pueblo que visitamos, conocido como la Vega de Supía. Ese Delfín era todo un maestro, pero eso sí, me advirtió que si algún día llegaba herido o con el cuento que otro me hubiera dado plan, él me lo doblaría, porque no iba a permitir que ningún discípulo lo hiciera quedar mal. Conocía las 32 posiciones del arte de la esgrima, las entradas y salidas, el encierro, el puntazo, la caída, en fin, todos los secretos de los viejos maestros. Pero antes de revelarme en su sabiduría, me hizo prometer que nunca iba a usar estos conocimientos para hacerle daño a nadie. Al principio hizo un pequeño claro en el monte, a la sombra de unos yarumos. Luego cortó 2 varitas de guayabo y todas las mañanas, apenas clareaba, empezaba las lecciones. Daba gusto ver cómo me propinaba insoportables palizas con ese palito, que me dejaban lleno de moretones por todo el cuerpo. Los otros discípulos hacían ruedo y en ocasiones practicaban entre ellos mientras el maestro me transmitía su arte. Como el primo mío vio que yo era muy ágil, adelantado y buena persona, también me enseñó la oración del justo juez. Escúchela con mucha devoción, que después cuando esté más grande se la enseño. Entonces entrecerró los ojos, bajó la cabeza y juntó sus callosas manos con gran solemnidad, diciendo: Justo juez, hacedor del cielo y de la tierra, protector universal donde todo el bien se encierra, rey de reyes sin igual, juez de suprema virtud, que a las almas das salud por tu poder paternal. Oh Señor universal, Padre de todo el universo, mi Padre, mi guía, mi luz, mi amor, mi gloria, mi Redentor. Concédeme un Santo Padre igual al que convirtió a San Pedro, a Santo Tomás, Santa María Magdalena y otras vírgenes. Líbranos de cuentos, caminos peligrosos, ríos caudalosos, cárceles y otras prisiones. Líbranos, Señor, de caer en pecado mortal y de caer en poder de nuestros enemigos visibles e invisibles. Haz, Señor, que mis enemigos no tengan ojos para verme, pies para alcanzarme, manos para cogerme, ni lengua para blasfemar.
Si quieren herirme, las lanzas se quiebren, los sables se rompan, los cuchillos se doblen y las armas de fuego no disparen. En fin, Señor, que nadie nos dañe en nada, porque solo tú, Señor, eres mi juez y mi redentor. Escóndenos en las llagas de tu santísimo costado, para que los enemigos no nos vean. Envuélvenos en el velo del sacramento, para vernos libres de todos nuestros enemigos y contrarios. Y te suplico, Señor Jesús, José y María, nos acompañes en todas las horas, en todo momento, en la casa, en la calle, en la iglesia, caminos, montes, lobreguedades y en todas partes. Oh Jesús, qué dichoso me contemplaría, porque solo tú, Jesús, serías mi único dueño. Jesús, mi amor, Jesús, mi empeño, Jesús, qué dulce nombre. Jesús, eres mi aliento, mi Padre, eres Jesús mi contento. Amén, Jesús, José y María, Virgen sin comparación, Madre del Verbo Divino, échanos tu bendición y guíanos por el buen camino. Sea tu santa y bendita bendición, sea la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, así sea. Y se santiguó con especial recogimiento. Con esta santa oración agregó: uno se vuelve invisible y los enemigos se despistan o se emboban cuando nos quieran hacer pandilla. Para graduarme como maestro, reanudó el cuento. Tuve que enfrentarme con Delfín, mi primo, y dos de sus discípulos más adelantados. Eso me fueron encerrando, pero yo antes me había encomendado al Señor, rezando en silencio la oración que el mismo profesor me había enseñado, y comprobé por primera vez lo bendita que era, porque salí limpiecito del duelo, recibiendo la aprobación y el aplauso del profesor y sus discípulos. Usted no se alcanza a imaginar las veces que esta oración me ha salvado la vida, sentenciaba Kiko con todo el entusiasmo, jugueteando en sus tiernos y cansados ojos, mientras enseñaba una pequeña caja de madera gastada por los años, la cual cuidaba con extremo fervor. Esto no se le puede mostrar a la gente, agregaba, porque pierde el valor como reliquia. Pero como usted es un niño que no tiene pecado mortal, no pasa nada si la ve. Cuando esté más grandecito, se la enseño para que lo proteja del enemigo malo, prometía, mientras extendía con suma delicadeza un papel amarillento y lleno de dobleces, guardado con celo como el más valioso de los tesoros. Más tarde, como si estuviera en un trance místico, se sumergía en solemne silencio y proseguía el relato, con un dejo inocultable de tristeza y soledad en su voz ronca y pausada. El maestro también le enseñó el juego del machete a mi hermano Juan de Dios. A mí no me llamó la atención la esgrima porque nunca me interesaron los pleitos ni la pelea, a pesar de ser considerado maestro. Lo único que me ha gustado desde joven es decir barbaridades y andar inventando historias de aparecidos para asustar a los ingenuos mientras fumo mis buenos tabacos. A Juan de Dios también lo convirtió. Delfín, en un verdadero maestro de la peinilla, agregó mientras reía. Pero jamás le quiso enseñar la oración a pesar de sus ruegos y lamentos, porque era muy quisquilloso, mujeriego y bebedor. Cuando se enteraba que había alguien bueno para pelear, iba y lo buscaba para retarlo a jugar el machete. Era tan pendejo y pendenciero que compraba una pelea. Imagínese usted cómo sería de tonto que en cierta ocasión le dijeron que por el Chocó había un hombre muy guapo y bueno para la esgrima, y se fue a buscarlo para pelear. Yo creo que ese hombre lo mató porque nunca volvimos a saber nada de él. Otros dicen que cogió por el Magdalena abajo,
desde el puerto de La Dorada y se metió a la selva. Cuentan que iba cargado con varios bultos de arroz, de maíz, manteca y frijoles. Esa era su costumbre. Cada que le daba la ventolera, se metía por cualquier selva virgen o territorios baldíos a derribar monte, porque ese hombre, con una buena hacha, no se le amilanaba a ningún árbol, por grande y duro que fuera. Muchas veces le vi derribar señores árboles de más de tres abarcaduras. Al final se estaba quedando sin dientes, porque de joven se comía una panela enterita y no tomaba ni agua. Después de una pequeña pausa, proseguía: mi hermano era un hombre tan guapo que estoy casi seguro que no lo mataron en duelo. Más bien, creo que se lo tragó la patasola, o se lo llevó la madremonte por puñetero, vagabundo y tomatrago. ¿De qué le valió ser tan valiente si tenía muy poca fe? Recordaba entrecerrando los ojos. Juan de Dios era grande y musculoso, aseguraba el tío Quico, asistiendo con la cabeza. Parecía un gladiador. Era tan fuerte y bien formado que cuando se quitaba la camisa, las mujeres lo miraban sin poder disimular el rubor, bajando la mirada con maliciosa discreción y poca vergüenza. Pero lo que tenía de guapo le sobraba de ignorante. Ese mocetón peleaba hasta con la sombra. Más de una vez fui testigo de incontables duelos entre hombres valientes, cogidos de la punta de un pañuelo rabo de gallo, batiéndose a muerte como verdaderos varones de pelo en pecho. Usted no me va a creer, pero si uno de los combatientes caía, el adversario le daba la mano, como todo un noble caballero, para que se parara y pudiera continuar el juego del machete, que así se le llamaba a la disciplina de la esgrima en esas épocas. Precisamente esto fue lo que sucedió en la vereda Los Higuerillos, donde Teófilo Saldarriaga y Pedro Montoya protagonizaron un duelo que los convirtió en leyenda, enfatizó Quico, mientras tomaba aire puro y daba una bocanada a su repugnante tabaco, como siempre lo hacía cuando le llegaban como oleadas los recuerdos de su lejana infancia. Yo, aunque era casi un niño, dijo empezando el relato, cuando se enfrentaron esos mocetones llenos de vida e ilusiones, honrados, enamorados, bebedores y especialmente buenos trabajadores, tan buenos que no rebajaban de coger 3 costales diarios de café, pero sobre todo eran expertos en el juego del machete. Desde el momento que se conocieron, continuó, se dieron cuenta que los dos no cabían en el mismo pueblo. Sencillamente no se podían soportar. El mero hecho de ser Teófilo de Támesis y Pedro de Betania era motivo más que suficiente para generar la rivalidad. Se respetaban y se temían. Ambos sentían escozor e incomodidad en presencia del contrincante, pero nunca percibieron miedo ni odio, sentimientos ajenos a aquellos hombres simples y valientes. Tan solo respeto y disimulada reserva, pues cada uno a su modo se había franqueado merecida fama de guapo en la comarca, a pesar de su envidiable y extrema juventud. Nunca se ofendieron, continuó el viejo, con extraña serenidad, pero sabían que el enfrentamiento era inevitable. Parecía como si sus destinos estuvieran marcados y todos los amigos esperaran el fatal desenlace. Cualquier fin de semana, cuando estos titanes criollos bajaban a la vereda Los Higuerillos a tomar sus buenos aguardientes, compartir con los amigos y alardear enamorando a las muchachas. Pero bien dicen que no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla, sentenció el narrador con solemnidad, remachando sus palabras con el índice en alto. Y un domingo, fatal y esperado, después de calentar el ánimo con sendos aguardientes dobles, los rivales se miraron fijamente desafiantes. Fue Teófilo
quien rompió el pesado silencio cuando dijo: Vea, Pedro, yo sé que a usted no le caigo ni 5 de bien y usted a mí tampoco. Así que acomódese, mijito, que ahí le voy. Y desenfundando su enorme machete de 22 pulgadas, salió al despejado del patio trasero de la fonda. Pedro, nervioso pero sereno y con una sonrisa helada en su joven rostro, solo agregó: Bueno, Teófilo, ya que usted se antojó, pues así será. Y siguió a su retador en medio de los atemorizados curiosos que hicieron ruedo alrededor de los contrincantes. Sin ceremonia previa, este par de maestros se trenzaron en un combate feroz y despiadado. Las mujeres se santiguaban y los hombres sentían las manos sudorosas y frías, lanzando ahogadas exclamaciones cada vez que uno de los luchadores escapaba limpiamente de los embates de su contrincante. Solo los chasquidos de las peinillas rompían el espantoso silencio que los asistentes no se atrevían a profanar, esperando el desenlace cruel, donde uno de los dos saldría muerto. Porque se estaba jugando el honor, que en esos tiempos valía más que cualquier fortuna, remató el tío Quico como para tomar aire. Luis Alfredo sospechó que la historia había llegado a su fin, aunque sabía que el anciano acostumbraba a prolongar sus relatos salpicándoles de suspenso y misterio. Después de la corta pausa, el narrador continuó su conseja con renovados ímpetus. Como impulsadas por ansiosas fuerzas demoníacas, las hojas filosas y hambrientas de sus armas cortaban el aire en busca de los jóvenes cuerpos, agitados y sudorosos, en lances certeros y firmes. La pelea se prolongaba angustiosamente. Los gladiadores se habían quitado las camisas, enseñando la templanza de sus músculos, elásticos y fuertes en cada ataque, que siempre parecía ser el último, sin que ninguno de los jóvenes sufriera el más leve rasguño, demostrando con gran maestría el dominio de sus armas, tanto en ataque como en defensa y protección. El funesto duelo había empezado cerca de las 10 de la mañana y ya estaba rayando el mediodía. 2 horas largas llevaban los jóvenes enfrascados en el titánico desafío. De repente, cuando la contienda parecía estar en su momento más álgido y la concurrencia como hipnotizada, presentía un fatídico desenlace. Teófilo, quien había iniciado la riña, dio un extraño salto y haciéndose a un lado exclamó, agitado y sudoroso: Pedro, dejemos esto así. Usted ya me probó que es un hombre muy guapo. Pedro, visiblemente sorprendido, enfundó silencioso y con dificultad su invicta arma y se abalanzó sobre su rival ofreciéndole la mano. Teófilo, en un arrebato inexplicable, correspondió al ofrecimiento y le abrazó, estampando un sonoro beso en la mejilla de su oponente, sudoroso y encendido por el fragor de la pelea. Los dos enemigos, abrazados y nerviosos, entraron en la fonda pidiendo a gritos una botella de aguardiente que compartieron con todos los asistentes en medio de vivas y aplausos. Ese domingo inolvidable, concluyó Quico, todos los jóvenes se embriagaron a costa de estos valientes que con el tiempo se convirtieron en leyenda en las tierras lejanas del suroccidente antioqueño. Estos relatos siempre le parecían increíbles al pequeño y pensaba que el tío Quico los inventaba para entretenerlos, mientras el abuelo revisaba los cultivos o curaba a algún animal enfermo. A pesar de sus dudas, acogió muchas de estas y otras historias, ciertas o inventadas, generalmente aderezadas por la ternura y el amor limpio y sencillo que profesaba el viejo, lo cual le persuadió desde temprana edad que los niños aprenden más de quienes aman. Muchos años después, el americano, sin proponérselo, visitó por accidente a Támesis, un pueblito pintoresco y limpio
como sacado de un pesebre colgado de las montañas antioqueñas, y por simple curiosidad preguntó por el cementerio. Alguien le indicó el sitio a las afueras del poblado. Recordando la historia del famoso duelo y casi con un lejano sentimiento de maldad, buscó entre las tumbas con la vaga ilusión de comprobar la veracidad de las historias y o la desbocada imaginación de su viejo tío. Con ojos espantados por incredulidad y sorpresa, descubrió en un pequeño rincón del campo santo una losa de mármol donde aparecía borroso el nombre de Teófilo Saldarriaga, nació en Támesis el 17 de diciembre de 1862 y muerto en el mismo sitio el 10 de agosto de 1914. ¿Sería este Teófilo Saldarriaga el famoso jugador del machete? Frenético pasó a Betania. Como un poseído, buscó el cementerio y al hallarlo a la entrada, continuó su búsqueda irracional por todos los rincones del sórdido lugar. Encontró muchos Montoya en cruces y lápidas, pero de Pedro no halló rastro alguno. Quizás, como Kiko, también había emigrado a lejanas tierras, huyendo de la violencia y en busca de mejor fortuna. Cuánto lamentaba Luis Alfredo que su viejo hubiese muerto, para poder patentizarle emocionado la fidelidad de su relato. Pero particularmente anhelaba desvirtuar el acunado mito que el pueblo colombiano era por naturaleza violento. Esta dramática historia, por ejemplo, ilustra cómo en muchas ocasiones los seres humanos, acosados por las circunstancias, se enfrascan en situaciones que les pueden costar la vida. Cuántos jóvenes saturados de miedos y angustias fungieron como valientes en conflictos que no les pertenecieron, pero que les arrastraron en su vendaval de violencia, muerte y desolación a lo largo de nuestra lamentable historia, generosa en conflictos y enfrentamientos absurdos que han estancado el progreso en este país, lleno de riquezas y de gentes trabajadoras, pródigas de iniciativas y creatividad.